Reporte 100. Y me da mucho gusto, me da muchísimo gusto de verdad recibir esta mañana a dos mujeres ejemplares para la sociedad sonorense. Está de este lado María Luisa Latorre, directora de Atención de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también una connotada activista, hay que decirlo. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Tirso? Buenos días, un gustazo estar aquí con ustedes. Y la abogada, defensora pues, de derechos humanos también, Lucía Serna. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Tirso. Y están aquí porque la semana pasada María Luisa y su esposa, Citlali, se hicieron famosas en las redes sociales de Hermosillo y de Sonora y también de México. Es más, del mundo, ¿por qué no? Si andaban en otros medios también, porque lograron, a través del apoyo de Lucía, como su abogada, el primer amparo ganado para que el ISTESON reconociera, pues, la derechohabiencia de Citlali, en este caso, como tu esposa. Pues tú, María Luisa, como funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienes acceso al ISTESON y luchaste para que tu pareja, en este caso, tuviera también ese derecho. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido y cómo estuvo este caminar? Híjole, pues el caminar, bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad, es importante hacer visibles estas situaciones porque mucha gente habla y pues después de haberlo publicado acá en el sitio de noticias de Uniradio, pues empiezan los comentarios de la gente y todos se han ido encaminando desafortunadamente a cuestionar, ¿no? El por qué hay, si unos acá y otros no. Pues estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad de derechos, por lo tanto esto sí siente un precedente, pero curiosamente no solo para las parejas conformadas por personas del mismo sexo, ¿no? De varones o en este caso de mujeres, sino para las mujeres en sí, ¿no? Porque el caminar pues fue acompañado y guiado y muy agradecido desde siempre por acá la compañera Lucía, que es una gran aliada para la población LGBT. Ella es parte de la colectiva Diversidad, de donde también soy parte desde hace ya muchos años y ha estado acompañándonos en estas luchas legales, ¿no? A favor de los derechos para todas las personas. Y pues desde el amparo para casarnos, la Mora y yo, ¿no? Entonces, ahí empezando. La Mora, ¿no? ¿no? Sin Twitter. La Mora sin Twitter y sin redes, sí. Entonces, pues ella nos llevó el amparo de matrimonio, que fue pues todo un proceso. Lo hicimos como cualquier ciudadano común y corriente de pareja del mismo sexo que quieras ejercer el matrimonio. Entonces, el mismo caminar, registro civil. ¿Cuándo se casaron? Nos casamos en el 2019, en diciembre del 2019. Entonces, quisimos empezar el trámite, pues a través de las vacaciones de diciembre, en enero íbamos a empezar a recopilar. Había un precedente, ¿no? De otra pareja del mismo sexo, de varones, Moisés y Severiano. Sin embargo, yo dije, bueno, pues en enero fui a preguntar al jurídico de ISTESON. No, me dijeron, no sienta precedente porque son hombres. ¿Cómo? Oye, pero es del mismo sexo. Ese fue el criterio. Pues esa fue la respuesta una vez. Esa fue la respuesta. Yo en persona fui pues a preguntar, claro, ahí, ¿no? Hay como derechohabiente de ISTESON. Pues no. Bueno, entonces ya le dices, ¿qué, Lucía? Pues pasa esto, ¿no? Pues hay que hacer el amparo. Entonces hay que, de cero. Okay. Entonces ahí fue otro caminar, se atraviesa la pandemia. Y pues, o sea, el caso de Moisés y Severiano no marcó un precedente ante el ISTESON para que fuera más fácil este trámite. Para hombres seguramente sí, pues, ¿no? Pero para mujeres... Pero pues que no somos personas. Pues es lo que yo le pregunté, pero pues ahí está el reglamento que es muy específico, pues, ¿no? Sí. Entonces, por eso de hecho, ahorita lo va a platicar un poco más a fondo Lucía, las mujeres sí pueden afiliar al marido, siempre y cuando comprueben que depende de él, ¿no? De ella, perdón. Entonces, son cosas normalizadas del machismo que están institucionalizadas, pues, ¿no? Porque a un varón no le piden que compruebe que su esposa o concubina depende económicamente de él, pero sí a una mujer sí le piden, claro, que sí, por supuesto, que compruebe esa dependencia, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con el amparo, otra vez, ¿no? De cero, y empezaron las vueltas, ¿no? No sé cuánto tiempo toma normalmente este tipo de procedimientos, pero pues yo dije, si yo soy derechohabiente de ISTESON, mi esposa también tiene este derecho, pues vamos a hacerlo, pues, ¿no? Si somos o no somos la pareja realmente no es lo relevante del asunto. Lo relevante aquí es visibilizar que el acceso a la derechohabiencia de las parejas del mismo sexo, de parejas de mujeres y bien también de las mujeres, es un derecho. Bien, ¿no? Creo que María Luisa visibiliza varios temas. Qué bueno que tenemos aquí a Lucía porque ya se viene en lo jurídico. El hecho, por ejemplo, de lo que está... Bueno, en primer lugar, iniciemos por el hecho de que, pues, lamentabilísimo que las personas de la comunidad LGBT
LGBTIQ+, tengan que seguir buscando amparos para poder contraer matrimonio. Esto ya debería ser algo regulado. Recordemos que la diputada Yumiko Palomares, que presentó una iniciativa que nunca prosperó en las comisiones por falta de voluntad política, hay que decirlo claramente, de la comisión, particularmente de Justicia y Derechos Humanos y de Igualdad de Género. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, tanto del PAN, que preside una de las comisiones, pero también de Morena, que no agilizaron los procesos y que no tuvieron voluntad para hacerlo. Entonces, a ver, Lucía, estamos frente a dos amparos costosísimos para que una pareja de dos mujeres, o no sabemos si de dos hombres, porque quién sabe si marcó el presente para que pasen automático, puedan tener derecho a audiencia, por ejemplo, en este caso, en el ISTESON, en Sonora. Que jurídicamente hablando, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde vamos? Está sucediendo que, como otras tantas leyes y códigos aquí en el estado de Sonora, la ley del ISTESON es discriminatoria. Precisamente el artículo que nos habla de la afiliación de la derecho a audiencia, el artículo 24 en su fracción quinta, habla de esta afiliación o de este derecho que tienen las esposas y los esposos. Precisando, en este caso, como dice María Luisa, de la esposa, dice que la esposa tiene que comprobar que el esposo, y lo habla así, lo habla en masculino y lo habla en femenino, tiene que afiliar a su esposa, puede afiliar a su esposa o esposo, siempre y cuando dependa de él por alguna discapacidad. O sea, es muy tajante, es muy claro ahí el artículo. Y obviamente que esto da paso a que otro tipo de afiliaciones pues se vean restringidas en derechos. Oye, pero como si el servicio de salud no fuera un derecho universal. Exacto. Consagrado por la Constitución. Exacto. La incongruencia. Sí, la incongruencia. De hecho, los juzgadores, en este caso el juez de distrito que otorgó el amparo, pues manifiesta, ¿no?, que es una restricción a los derechos por género, que la ley es muy clara respecto al acto discriminatorio, porque manifiesta esposo, esposa, y es muy claro, ¿no?, del esposo a la esposa y del esposo y viceversa. Entonces, él hace una recomendación para que se puedan armonizar estas leyes para dejar de que se repitan estos actos discriminatorios. Ahorita que comentaban respecto a la pareja que inició con estos amparos de Moisés y Severiano, pues no, fíjate que no se creó ningún precedente, porque también tengo ahorita otro amparo de otra pareja de hombres que apenas está en resolución, ¿no? Pero que también el ISTESON tajantemente dijo, no se puede. Porque el artículo 24, fracción quinta, nos dice que ¿qué tiene que pasar? ¿Una reforma a la ley orgánica del ISTESON? Sí. Una reforma a la ley orgánica, uno que cambie el lenguaje. Para empezar, ¿verdad? Entonces, no. ahí hay tarea. Ya los que van a entrar, esta siguiente legislatura que va a entrar, yo ya tengo puesto el ojo, donde pongo el ojo pongo la bala, de a quién hay que acercarnos y cómo hay que acercarnos para que esta reforma se lleve al Congreso del Estado. Necesita. Oye, pero es que luego las legisladoras y los legisladores en campaña andan ahí muy felices. Ah, claro. Como diría una maestra, que moviendo la cola como los perritos, pues, ¿no? Se ven así, que se emocionan. Y de volada van muy prontos y prontas a firmar las agendas, en este caso la Agenda Política 2021 de la coalición LGBTIQ+ Sonora, que a nivel nacional existe y que aquí tiene su propio organismo a través de ustedes, y la firman, pero a la hora llegan y no pasa nada. Claro. Entonces, ¿qué llamado hay que hacerle a las legisladoras y legisladores electos? Hay que decir dos cosas de esta legislatura. En primer lugar, que va a ser la primera legislatura con mayor participación de mujeres. Muchas de ellas que se asumen progresistas. Y hay una mayoría de un partido que en sus estatutos establece que se respetan los derechos de la comunidad y sobre todo con una perspectiva de género. ¿Qué hay que decirles a estas diputadas y diputados para que no suceda lo que ha venido sucediendo? Que es que llegan y se olvidan de sus compromisos, pero sobre todo no es un compromiso, es de los derechos humanos. Claro. Bueno, aquí la recomendación, y no ha sido la primera legislatura que se le ha comentado, es que trabajen en base a su herramienta, digo yo, de trabajo, que es la Constitución, que tanto sus prejuicios como sus creencias religiosas las dejen en casa, ¿sí? Si van a legislar, que legislen con la Constitución y con lo que nuestra Carta Magna mandata, ¿no? Porque, pues desafortunadamente y muy lamentablemente han estado tomando decisiones en base a sus criterios personales y no en defensa de los derechos de las personas, ¿no? Sí. Sin duda, o sea, aquí el asunto es que se apeguen a derecho.
O sea, la recomendación, yo no soy abogada y he aprendido muchísimo desde que me formé en el activismo. Y esto definitivamente no nada más se trata de sentar precedentes, se trata de que se mueva la maquinaria a favor de la inclusión, a favor de la igualdad, ¿sí? A favor del derecho a la no discriminación que tenemos todas las personas. Porque esto no nada más se trata, Tirso, y a quienes nos están escuchando, no se trata de derechos de las personas LGBTTIQA+, se trata de derechos universales como el derecho a la salud, claro, como el derecho a la igualdad, como el derecho a la no discriminación. Entonces, aquí el llamado a la nueva legislatura que está por entrar es apéguense a derecho, ¿sí? Bajo ese concepto de universalidad de los derechos humanos es que tienen que trabajar. Para eso fueron elegidas para que nos representen como parte de la ciudadanía. Entonces, esa es la chamba que tienen que hacer. Y dejar de normalizar esas situaciones de machismo, porque eso es. Si lo vemos fuera de este contexto, ¿sí? Se ganó el amparo, o sea, vemos que se siguen poniendo trabas a las mujeres para alcanzar esos derechos a la igualdad. Entonces aquí la normalización del machismo sigue estando presente a nivel institucional y eso no está bien. Pues muchas gracias por estar aquí, pero antes a mí me gustaría finalizar diciendo que a mí esta noticia me causa dos sentimientos. Bueno, el primero, mucha felicidad, porque el amor es amor y eso es el reconocimiento de derechos, pero justamente esto, la sorpresa de que en pleno año 2021, con tantos avances en otros países, avances en México, en la capital, en muchos estados, que inclusive han avanzado a adquirir, o sea, a reconocer, más bien, a reconocer derechos, pero en este caso, como dices, derechos universales que ya están consagrados en la Constitución y que más bien buscan salidas legislativas para no reconocerlos. Y que eso siga sucediendo en este año, la verdad es sumamente lamentable. Pues bueno, pues a la abogada Lucía Serna y a la directora de Atención de los Derechos Sexuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María Luisa Latorre, les agradezco mucho que hayan estado conmigo y con el auditorio esta mañana. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias. Reporte 100.